Hola, ¿qué tal? Yo soy Reni y hoy vamos a ver los 7 SCPs más peligrosos del mundo o del universo. Sí, recuerden que esto no es un top y que están ordenados de forma aleatoria. Hay una parte 1 en la descripción y recuerden comentar y compartir y suscribirse para que la plataforma me ayude con el alcance. Y de verdad háganlo porque me costó muchísimo hacer este video. Tardé 10 horas editándolo y de verdad que fueron solo 7 partes y me sorprendió mucho la cantidad de edición que lleva. Así que, bueno, comenzamos. Por cierto, hay una meta de me gustas al final del video. Si lo consiguen habrá parte 3. El SCP-19861 es una esfera de 15 centímetros de ancho por 13 de alto, creada a partir de materiales desconocidos, entre ellos el metal, que se encuentra estática en su forma original, que es una esfera, aunque ella se puede mover si quiere. Cuando un rayo ultravioleta y un rayo de luz impacta contra este SCP, este muta y crea pequeñas masas de líquido negro, que se mueven a una velocidad aproximada de 25 km por hora. Pesa 25 kilos y ningún material parece retenerlo. El que lo encontró fue un niño llamado... Vivía en Chernobyl y trabajaba con su padre en un aserradero. Cuando ocurrió la explosión, el niño se cayó en un charco de ácido. Y este ácido era radiactivo. Cuando despertó, parte de su cuerpo era negro. Todos estaban muertos a su alrededor. Y gracias a la radiación de su cuerpo, él mutó y su cabeza se desprendió de su cuerpo, siendo un ser vivo aparte, uno nuevo. Se solidificó y quedó allí tirada hasta que un día el sol salió y por fin en aquella zona y aquella esfera empezó a soltar un líquido por su parte inferior. De este líquido salieron unas bestias que corrían a una velocidad y después de una semana reportaron desapariciones de humanos, animales y la fundación tuvo que actuar. 3 equipos completos de seguridad equipados con trajes antirradiación y escopetas Mosenberg 500 llegaron al área y se llevaron la cabeza, que ahora pues la tiene la fundación. Los sujetos de clase D que entraron sin protección han sido diagnosticados con enfermedades terminales y teniendo muchas mutaciones graves, como un brazo sobresaliendo del tórax, huesos circulares y una fila de dientes en el cuello, estando allí tan solo unos poquitos minutos. Además, un equipo de seguridad con trajes antirradiación entró a una fábrica donde la encontraron, encontrando muchos cadáveres en periodo de descomposición avanzada. Se cree que este lugar era como su casa, y ahí llevaba todos los cadáveres que él atrapaba con los seres que salían del fluido que salía debajo de él a buscarlos. Así que cuando los trajo, pues los metió a su casa y se los comía. Aún no se sabe qué puede llegar a hacer este SCP, si tomar la forma, sus conocimientos o siquiera su voz. Aún no se ha logrado ver qué puede pasar con él, así que es muy peligroso y por eso lo mantienen contenido en una caja. El SCP-106 parece ser un humanoide anciano, con apariencia en descomposición bastante avanzada. Esta apariencia puede variar, pero siempre está en el estado de putrefacción, o sea que se está pudriendo. Este SCP causa un efecto de corrosión en toda la materia sólida que toca. Por lo general, cuando camina por los lugares deja este líquido negro que lo rodea, y además, también puede deteriorar todo material que toque, haciendo que se agriete, oxide o rompa. También, como he nombrado, este SCP crea una sustancia viscosa negra, similar a la que lo rodea. Esta viscosidad más que todo la deja cuando atraviesa las paredes. Y sí, este SCP puede atravesar paredes, muros, techos, pisos, lo que sea. Atraviesa cualquier material. Cuando este SCP atraviesa cualquier material, deja un parche de este material negro viscoso. Y por lo general, todo este material negro viscoso deteriora todos los materiales que toca. Además, por suerte de la fundación, el SCP-106 tiene periodos muy largos donde tiene un letargo, o sea que se queda inmóvil durante meses y ha llegado a quedarse quieto durante 3 meses. Este SCP, cuando sale de su estado de letargo, procede a atacar y a
al personal a su alrededor, pero esto no lo hace porque tenga hambre o porque les tenga odio, sino que lo hace por placer, un placer morboso que tiene él mismo hacia estos actos. Si se preguntan, ¿cómo es que es que este SCP tiene una dimensión de bolsillo y durante extensos periodos de tiempo se los lleva y a veces los suelta como cadáveres? Muy pocas personas han logrado salir de esta dimensión de bolsillo sobreviviendo, pero siempre llevándose bastantes grandes daños. Además, aún no se sabe muy bien qué es esta dimensión de bolsillo, ya que algunos dicen que puede ser su guarida o su lugar de origen, pero los pocos que han ido hasta allá y han logrado regresar no han logrado dar datos exactos, solo han dicho que es un lugar oscuro, de pasillos y lleno de esta moscosidad negra, que claro les hace daño cada vez que se mueven. Las restricciones físicas a este SCP son imposibles y el daño físico directo no parece tener efecto en el SCP-106. Este SCP es bastante peligroso porque cuando se libera aún no se sabe muy bien cómo capturarlo, solo que persigue los gritos de personas como si fueran algo que lo deleitara, por así decirlo. El SCP-1048 es un osito de peluche de 33 centímetros de altura. Este osito es completamente sintético y no tiene nada normal, solo que tiene mente propia. El SCP-1048 es un osito de peluche, así como ya lo dije en un inicio, y todas las personas a su alrededor lo consideran como un bien o algo bueno para el lugar. Se ha logrado ver que tiene mente propia porque suele realizar algunas acciones simples, como movimientos, saludos, abrazos, y las personas que lo reciben se sienten bastante alegres con él. Este SCP es extraño y se ha logrado observar de que lo que hace es que con su propiedad anómala de caerle bien a todo el mundo, busca herramientas o cosas o objetos para crear clones de sí mismo. Este SCP no es peligroso en sí, al contrario, es amable, bueno y no tiene ningún problema. El problema son sus copias. Sus copias son completamente agresivas a todo ser vivo. Son bastante peligrosas y se han logrado ver 3 hasta el día de hoy. Bueno, estas 3 creaciones del SCP-1048 es básicamente versiones diferentes de él mismo. Una de ellas es 1048A, que está hecha de orejas y produce un grito tan fuerte que las personas que lo escuchen básicamente tendrán un fallo en sus órganos y morirán. Si por casualidad escuchas un poco de este grito y huyes, a los 3 minutos mueres. El 1048B es básicamente el mismo oso de peluche, solo que parece tener costuras a su alrededor. Y es que básicamente este peluche tuvo la grandiosa idea de meter un feto vivo dentro de un peluche, y cuando una doctora logró escucharlo, pues se dio cuenta de que había un bebé dentro y quedó con trauma psicológico hasta el día de hoy. Y el 1048C es básicamente el mismo oso de peluche, solo que hecho de metal. Sí, metal. Cuando lo intentaron atrapar, como era hecho de metal, pues utilizó partes de sí mismo para usarlas de arma y asesinó a muchas personas a su alrededor. Básicamente, todo lo que crea este SCP es un arma mortal con mente propia que quiere asesinar a todo lo vivo, en especial a los humanos. El SCP-173 está hecho de hormigón armado y barras de refuerzo, pintado de un color amarillo con una pintura de aerosol. El objeto no se puede mover mientras esté dentro del campo de visión directo de alguien. El contacto visual hacia el SCP-173 no debe ser roto bajo ningún concepto. Este SCP cada 15 días se le envía personal de clase D, instruido para entrar al recinto y realizar mantenimiento del lugar, ya que este ser anómalo expulsa sustancias de color marrón rojizo espeso que dañan el lugar de su contención. Este material está esparcido por el suelo y las paredes, y dicha sustancia es una combinación de heces y sangre, manchando todo el lugar. El personal que entra en el recinto debe estar instruido para avisar cuando se va a proceder a parpadear, ya que si no se hace,
este procederá a atacar de manera veloz, rompiendo el cuello desde la base de sus cráneos o estrangulándolos. Cuando se mantiene encerrado y se remueve la observación, se puede escuchar sonidos de piedras arrastrándose, como si se estuviera moviendo en la zona de contención. Claro, si no se ve. Este SCP tiene su nacimiento en Japón, ya que fue encontrado en el museo de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este SCP mató a muchas personas en dicho museo, causando la atención de la Fundación SCP. Dicho museo fue clausurado y a día de hoy no se sabe quién fue el escultor o la escultora de dicho objeto. Este SCP es uno de los más famosos y conocidos de la Fundación, y a la vez sigue siendo uno de los más peligrosos registrados. Ok, hablemos de uno de los SCPs más peligrosos y literalmente que si se llegan a liberar, destruiría todo el universo. Este SCP es el 2317-J, clasificación segura. ¡Qué loco! Puede destruir el universo, pero es clase segura. Bueno, es que ahí comienza el tema. Este SCP, el 2317-J, es una puerta medieval bastante antigua, casi de hace muchos siglos, por lo que se ha logrado datar. ¿Qué pasa? Si esta puerta debería estar cerrada para siempre, nadie debería abrirla, pero pues han habido casos que se han abierto y pues para investigar qué había dentro. Resulta y acontece de que este SCP es prácticamente un portal universal al universo Kappa Eriskir. Este universo, y bueno, el planeta al que llegas es una salina de varios kilómetros de diámetro, como una playa. Y cuando caminas por este lugar te puedes encontrar con unos pilares muy altos, 7 en total. El problema es que hay rotos 6 de estos 7, y si investigas bajo tierra te darás cuenta que hay unas cadenas que envuelven un ser de tamaño colosal, aproximadamente 200 kilómetros de altura, es obeso, tiene piel de dragón, cuernos de árbol y muchos ojos en su cabeza. Este SCP se le conoce como el 2317-JK, clase Apollyon. Este SCP es muy inteligente, pero por alguna razón no se ha logrado liberar. Y la fundación tampoco sabe cómo reparar las cadenas que lo encarcelan. Así que, según lo que hay en unos grabados, dicen que cada cierto tiempo se rompe una cadena. Y que también estos pilares están hechos de un cuarzo que fue proporcionado de unos huesos que eran de su ex. Sí, su ex. El ser que él más amaba fue asesinado y lo convirtieron en palos para atraparlo, con cadenas, que son también sus huesos. Y resulta y acontece de que cuando estas cadenas se liberen, pues él va a ser liberado y va a destruir toda la vida en todo el universo. Ah, claro, y tiene una fijación por nosotros, por alguna extraña razón. Quiere venir a la Tierra a literalmente exterminarnos a nosotros. Así que, pues, no hay manera de detenerlo. La fundación tiene un secreto súper grande ante este SCP, ya que crearon como un protocolo de contención que es mentira, porque no sirve de nada y es completamente invulnerable. Así que si se llega a liberar, pues nos morimos. Jiji. El SCP-682 es una criatura grande y semejante a un reptil, de origen desconocido. Más que todo se ve como un dinosaurio. Es extremadamente inteligente y se ha observado que mantiene conversaciones con el SCP-079. Este SCP lo vimos en la primera parte. Es un SCP que es una computadora súper inteligente y al parecer han hecho planes para escapar de la fundación. Y eso que solo han tenido muy cortos periodos de tiempo cuando se cambian de sedes y tienen estas pequeñas conversaciones. El SCP-682 tiene un desprecio por todo ser vivo. Ha sido expresado con todos aquellos que ha tenido conversaciones. El SCP-682 es variable, así que tiene una fuerza, una velocidad y unos reflejos extremadamente grandes. El problema es que al ser un ser variable,
puede cambiar estas cualidades y en un momento puede ser más fuerte que el día anterior o más veloz o tener unos reflejos aún mayores. El problema es que no se sabe qué puede llegar a evolucionar, así que como tiene un odio por todos los seres vivos y aparte evoluciona extremadamente rápido y tiene una habilidad regenerativa extremadamente rápido y ni siquiera necesita comer, así que han intentado mantenerlo en una destrucción constante, ya que ningún arma puede hacerle un daño físico que lo pueda matar. Solo es capaz de producirle un daño masivo. La mejor solución que tienen hasta ahora es meterlo en una cámara 5x5x5, recubierta con cámaras de acero reforzado, resistentes al ácido clorhídrico. Y es este mismo ácido el que tiene encima. Esta cámara también está presurizada y nadie se le permite entrar, solo se le permite ver por medio de cámaras. El problema es que este SCP poco a poco está evolucionando y este ácido ya no le hace tanto daño como antes, así que dentro de poco quizás pueda llegar a escapar. Así que hay que buscar una manera de eliminarlo lo más rápido que pueda. Este SCP además ha sido visto en movimiento y hablando con el 87% de su cuerpo destruido y podrido, o sea que tiene una resiliencia demasiado poderosa, ya que no importa cuánto lo destruyas, al parecer no tiene intenciones de caer. El SCP-3999 es una anomalía de clase Apollon, con un poder significativo para deformar la realidad. Se desconocen los detalles exactos sobre él, ya que su propia naturaleza desafía la naturaleza. Así que sí, y toda la lógica que tiene. Pero es conocido por ser una especie de fuerza primordial que encarna el caos y precede a la existencia. El SCP-3999 es un SCP o un dios antiguo o un ser que deforma la realidad directamente, que se empeñó en destruirle la vida al investigador James Talloran. Imagínate que un día vas a tu trabajo y tienes que encargarte de hablar con un ser. Cuando vas a hablar con este ser por alguna extraña razón crea algún fetiche contigo y quiere torturarte. Bueno, esto vivió el investigador James Talloran. El investigador James Talloran pasó un ciclo interminable de torturas y locura del mundo. Pasó tanto tiempo que el mundo se destruyó, se degeneró, se secó, se destruyó una y otra vez durante 3 millones de años. Un tiempo completo de dolor sin fin. El investigador Talloran, después de mucho tiempo, después de estos 3 millones de años, logró comprender la psicología del SCP-3999. ¿Qué pasa? Lo que logró entender fue que toda su realidad, o bueno, la realidad de este SCP, se basaba en la tortura completa del investigador Talloran. Así que, durante mucho tiempo, fue intentando muchas maneras de cómo capturarlo, hasta que logró hacer miles de acertijos y en un momento lo confundió tanto que procedió a algo que nunca había hecho en esos 3 millones de años. Por suerte, cuando hizo esto, la entidad estaba tan confundida que el investigador James Talloran logró capturarlo. Y así posee la Fundación un SCP capaz de destruir casi toda la realidad en la que vivimos. Es un SCP completamente tenebroso y aterrador para aquellos que les gusta el terror cósmico. Los poderes de este SCP los voy a poner en pantalla porque son absurdos todo lo que logró aprender y memorizar el investigador Talloran, que no tiene sentido. O sea, este SCP literal es un peligro monumental. Hola, me dijeron que tenía que hacer una despedida porque era súper feo que cortara los videos así como así. Así que pues, adiós. Y por cierto, la meta de likes son 20 likes. Si llegamos a los 20 likes, hay parte 3. Si les quiere, ya saben, suscríbanse, comenten, compartan y todo eso porque si no, YouTube no me recomienda. Ajá. Pa'lante, vamos.